El movimiento de los santos. Apocalipsis capítulo 2 versículos 18 al 29. Esta palabra es una palabra un poquito fuerte y un poquito complicada. Por eso vamos a ponerle toda la atención, esperando que el Espíritu de Dios nos hable. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a repetir el versículo clave: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alguien entonces vino también para decirme: pastor, el Señor dice que a la iglesia se le ha olvidado, a algunos se les ha olvidado que están preparadas las bodas del Cordero. El movimiento de los santos. Finalmente el Señor está llamando a los santos para que tomen su lugar en la batalla. Hice una declaración en el Twitter: hoy más que nunca necesitamos una mentalidad de reino. Así que los santos tienen esa posibilidad de regir a las naciones con vara de hierro, de tomar autoridad y de poder influenciar con sus valores y con sus principios, ¿ok? Entonces ya dijimos que vamos a predicar el evangelio, vamos a ganar las almas para Cristo, pero el Señor ahora está estableciendo su reino. La pregunta es: ¿cómo podemos llegar a eso? Sin duda esta carta es muy fuerte, pero no debemos olvidar que estamos descubriendo el ministerio de los santos, y aquí hay secretos fuertes, aquí hay una lección profunda y muy clara de cómo los santos pueden entrar para regir a las naciones con vara de hierro, para recibir la autoridad del que tiene la autoridad por encima de todos los gobiernos, por encima de todas las cosas, y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Amén. Él es el Señor. Así que hay lecciones aquí. Hermanos, los santos han sido destinados para reinar y gobernar con Cristo. En realidad yo debía haber comenzado con Apocalipsis capítulo 22, porque no solamente en esta porción, sino Apocalipsis 22 y otras partes más hablan de cómo los santos al final de los tiempos, cuando vengan las bodas del Cordero, se van a sentar con Cristo a juzgar a las naciones. Y luego dice la palabra
Oigan, esto está tremendo. ¿O no sabéis que los santos van a juzgar a los ángeles? En el futuro, cuando viene la presencia del Señor, cuando el Señor vuelve por segunda vez, el asunto de reinar y gobernar va a ser mucho más fuerte de lo que ustedes se imaginan. Usted no puede estar tan quieto, usted no puede estar tan ajeno al asunto de reinar, al asunto de gobernar, porque ese es el destino de los santos. Los santos han sido destinados para reinar y gobernar con Cristo. Ahí Apocalipsis 22 entonces dice que al final de los tiempos nos vamos a sentar con el Señor en su trono para juzgar a las naciones. Apocalipsis, que es el libro del triunfo de la fe, nos los recuerda en varias ocasiones. Y aquí aparece como los premios. Oiga, en este pasaje que hemos leído del capítulo 2 de Apocalipsis, el asunto de gobernar, el asunto de ejercer autoridad, la palabra lo presenta como un premio presente, no como solamente Apocalipsis 22 que tiene que ver con el futuro cuando todas las cosas terminen, sino Apocalipsis capítulo 2 lo presenta como algo para hoy. Vamos a terminar de leer el versículo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Entonces esa declaración nos hace pensar que está hablando del tiempo presente, no del tiempo futuro. Al que venciere ahora, al que se mantenga ahora, al que se levante ahora, al que esté en el fuego ahora, al que camine con el Señor ahora, a ese yo le daré autoridad. Y necesitamos autoridad para gobernarnos a nosotros mismos. Necesitamos autoridad para gobernar nuestras familias. Necesitamos autoridad para gobernar en nuestros negocios. Necesitamos autoridad para ejercer gobierno en la comunidad, a que los santos vengan al conocimiento de la gracia del Señor. ¿Ok? El creyente tiene que servir, no tiene que ser servido, porque ese es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, es clara la decepción y la desilusión que la gente tiene de los partidos políticos y de los políticos en sí. Hay un claro sentir de rechazo a todos los niveles de gobierno, a todos los niveles de servidores públicos. Y yo lo he dicho y no tengo ningún problema para decirlo públicamente. ¿Ok? Si ustedes me escuchan orar por el presidente Peña Nieto, ustedes me escuchan orar por el gobernador Graco Ramírez, ustedes me escuchan orar por el presidente municipal de Cuernavaca, esa es mi responsabilidad y esa es mi obligación de orar por las autoridades. No significa que estoy de acuerdo con lo que están haciendo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Usted entonces y yo tenemos que ejercer una autoridad espiritual para orar que se levanten personas con principios y con valores finalmente del reino de Dios. Porque hay una desilusión de hombres y mujeres que han ejercido la autoridad hasta hoy, que no tienen principios. Hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra cosa. Y ya vienen las campañas políticas, ya vienen las promesas, ¿verdad? Pues vamos a volver hacia personas, a personas que tengan esos principios y que tengan esos valores. Entremos a la palabra del Señor. Así de que Apocalipsis es el libro del triunfo de la fe. Y aquí se presentan como promesas de Cristo para su iglesia vencedora. Ahora vamos a ver esta carta.
Y vamos a responder 4 preguntas rápidamente para saber las condiciones que los santos deben de cumplir para reinar con Cristo. Voy a dar las 4 preguntas y después vamos a entrar a contestar las 4 preguntas. Primera pregunta: ¿cuál era en realidad la situación de la iglesia de ese lugar? Dijimos que la carta es fuerte, vamos a entenderla. Segunda pregunta: ¿quién era esa mujer Jezabel, aparentemente el centro del problema? Tercera pregunta: ¿cuáles eran en realidad las enseñanzas de esa mujer? Y cuarta: ¿qué significan las promesas que recibe la iglesia de Tiatira? Vamos con la primera. Número 1, ¿cuál era la situación? ¿Cuál era en realidad la situación de la iglesia en ese lugar? Y entonces para eso pues tenemos que entender dónde estaba Tiatira. Tiatira era una ciudad que estaba entre Sardis y Pérgamo, otros 2 lugares, y otros 2 lugares donde estaban establecidas otras de las iglesias mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Así que Tiatira, entre Sardis y Pérgamo, era el camino para llegar específicamente a Pérgamo. Pérgamo era la capital de esa provincia, allá en el Asia Menor. Esta entonces era usada como un escudo. Para atacar Pérgamo, primero tenían que pasar por Tiatira. Era un valle, y un valle que estaba flanqueado por montañas que no se podían atravesar. Cualquiera que quería llegar a Pérgamo entonces tenía que atravesar Tiatira para poder llegar a la capital de la provincia, que era Pérgamo. Esta es la primera idea que nosotros recibimos con respecto a Tiatira. Fíjese que ahí en Tiatira no había ninguna otra cosa extraordinaria como un centro de gobierno, por pensar que se está hablando de gobierno. No había un centro ceremonial especial hacia el emperador, que era algunas de las cuestiones que encontramos prácticamente en todas las iglesias del mensaje de capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. No se acuñaban ahí las monedas que normalmente servían para levantar la devoción de la gente hacia el emperador. Así de que entonces la primera pregunta cuando uno ve Tiatira es: ¿cuál era la importancia de Tiatira? Entonces la importancia de Tiatira era el camino hacia la capital de la provincia. Y lo segundo, Tiatira era un centro comercial muy importante en la región. Al ser el paso, no solamente entonces era un escudo para llegar a la capital de la provincia, pero se habían asentado la mayoría de comercios del tiempo, de los tiempos bíblicos. Se acordarán de Lidia. Lidia fue la mujer que abrió la puerta al evangelio en el Asia Menor. Ella era una vendedora de púrpura, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo se encontró con ella y la mujer se convirtió a Cristo y abrió su casa para establecer la primer iglesia en toda el área, y de ahí el evangelio se empezó a dar a conocer por toda esa región. Ella entonces era parte de ese comercio que alcanzaba prácticamente a todas las naciones. Estaban asentados en Tiatira. Esa era la importancia. En el sentido espiritual, el mensaje que tenemos acá entonces tiene este sentido. Las cosas que se mencionan a la carta en Tiatira deben de ser cuidadas, porque el Señor nos hace saber que si se descuidan las cosas que se mencionan en esta carta, un escudo que ha sido puesto para la fe y para la iglesia puede ser derribado y llegar al corazón mismo de la iglesia para que pierda su influencia, para que pierda su sentido, para que pierda su propósito, para que la iglesia finalmente no tenga la influencia y no alcance aquello para lo cual fue dada por el Señor.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú tienes un propósito glorioso. Tú y yo tenemos un propósito glorioso. ¿Sabes que lo que ha pasado esta semana con todos esos evangelismos que ha habido, con todas esas visitas en las calles? En realidad apenas la iglesia está dando los pasos que tiene que dar para cumplir con su propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un escudo. Tiatira era un escudo. Y Tiatira entonces era un centro de economía muy fuerte. Entonces la gente de Tiatira no tenía problemas. Escuche bien, estuve leyendo toda la historia respecto a este lugar. La iglesia de Tiatira no tenía problemas de persecución. La iglesia de Tiatira no tenía problemas económicos. Todos tenían casa propia. La mayoría tenían buenos negocios. No tenían absolutamente ninguna situación rara, excepto que ahí estaba Jezabel. Así que los santos serán un escudo para que el enemigo no penetre las fortalezas. En el caso de esta iglesia, ellos eran muy prósperos por las condiciones que acabo de mencionar. Pero, digan todos, pero fíjense que todos los tipos de comercio, en especial había pieles, había tintorerías, había los teñidores, había los que comerciaban con metales, había los que comerciaban con animales. O sea, era un comercio muy próspero en el lugar, y esta gente se había organizado. La ciudad de Tiatira estaba muy bien organizada con algo que nosotros podríamos llamar hoy sindicatos. Y no sé por qué pienso que donde hay un sindicato hay problemas. ¿Pienso que los sindicatos son malos? No, no pienso que los sindicatos son malos. Pero cuando veo a algunos líderes de sindicatos, me parece que sí son malos. Esta era la situación. Muchos cristianos que tenían negocios se veían tentados a pertenecer a ellos y a la vez hacer lo que todos hacían. Y vamos a mencionarlo un poquito más adelante. Yo quiero hacer una declaración esta mañana. Y yo quiero que todos nosotros tengamos madurez y entendimiento para esto, ¿ok? Escuche por favor lo que voy a decir. Que la política no nos divida. Voy a repetirlo. Que la política no nos divida. En Tiatira, los sindicatos habían sido la base para que Jezabel ejerciera su influencia dentro de la iglesia y que la iglesia estuviera sentenciada por el Señor Jesucristo, como lo vemos aquí. Ahora vamos a ver el principio. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: los ojos de fuego en las cartas de Apocalipsis y en otras partes de las Sagradas Escrituras significan que el Señor mira a lo profundo del corazón y no a las palabras. El que tiene ojos de fuego, mira lo que otros no ven. En otras palabras, Él está mirando tu corazón. Tus palabras pueden ser mentirosas, pero tu corazón está delante del Señor. Y eso es lo que el Señor había visto en Tiatira. Que en Tiatira la iglesia estaba muy bendecida, la iglesia estaba muy próspera, la iglesia tenía buenos negocios, la iglesia daba buenas ofrendas, la iglesia daba buenos diezmos, pero
El que tiene ojos de fuego había visto que había problemas dentro de ellos. Y esos son los problemas que el Señor quiere tratar para que los santos no pierdan su propósito y finalmente alcancen aquello para lo que fueron llamados. Está la montaña del gobierno, pero también está la montaña de la economía, está la montaña de la educación, también está la montaña de la familia, también está la montaña de los medios, de las comunicaciones, y está la montaña de la religión, y está la montaña del entretenimiento, de las artes. Son las montañas donde los santos tienen que entrar, pero los santos tienen que cuidar su corazón para que no sea que la montaña los conquiste a ellos. Ellos tienen que conquistar la montaña. La montaña tiene que venir para vivir bajo los principios del reino de Dios, y no los creyentes sujetarse a los principios que tienen las montañas, porque las montañas en sí están con corrupción. Hay una fuerte influencia de corrupción, pero el que tiene los ojos de fuego está mirando todas las cosas. Ok, esa era la situación de Tiatira. Vamos a la pregunta número 2. ¿Quién era esa mujer Jezabel? Como en todo Asia había muchos centros de adoración pagana, y los griegos, hermanos míos, esta es la cuestión. Nosotros tenemos a los griegos por inteligentes, por filósofos, por científicos, por ser las mentes brillantes y las mentes creativas de la antigüedad, pero los griegos eran muy dados a la adivinación. Se sabe que tenían en Tiatira una adivina a la cual se le daba el nombre de una diosa, Sambate, y muy posiblemente esta mujer era de origen judío por los ataques directos hacia la iglesia. Había una influencia muy fuerte para tratar de penetrar a la iglesia con su manera de pensar y con su manera de ser. Parece increíble, pero hay que entenderlo. La gente que estaba en la iglesia en Tiatira era gente que no tenía ningún conocimiento de la palabra del Señor, como la mayoría de nosotros, que antes de venir al camino de Dios no teníamos ninguna relación con el Señor y no teníamos ningún conocimiento de las cosas espirituales. ¿Qué hacíamos o qué hacía la mayoría? La mayoría entonces estaba siempre buscando que las cartas, que el café, que la adivinación, que voy a poner un negocio y entonces me pongo una sabilita con unos moñitos rojos allá, o me pongo una herradura, o me pongo una cadenita de ajos que me traigan buena suerte para que mi negocio. Eso se llama hechicería. ¿Cómo se llama? Hechicería. Oh, no, pastor, usted exagera, eso es magia blanca. La magia blanca no es tan mala como la negra. La negra, sí, aguas con la negra. Es hechicería. ¿Me están oyendo? De repente usted ve a algún líder político que se va a hacer la limpia. Aguas. Vamos a ser gobernados por alguien que anda en la hechicería. No, es que en realidad, dice aquel político, yo no creo en eso, en realidad yo no creo en eso, pero yo tengo que quedar bien con todos. Ese era el problema de Tiatira. Ese era el problema de Tiatira. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay quienes dicen que Jezabel era la Sambate de Tiatira. Entonces era una persona real. Es posible que esa pitonisa llegó a tener una fuerte influencia en la iglesia sobre aquellos miembros, escúchelo bien, no comprometidos y consagrados al Señor. Lo segundo es que vamos a ir al origen de la palabra o a la persona que llevó el nombre de Jezabel, y lo encontramos en el Antiguo Testamento. Las características de Jezabel, porque se está tomando un nombre
un nombre que ya aparece en las Escrituras. Ese nombre está en el Antiguo Testamento. Y entonces esta mujer de Teatira no necesariamente se llamaba Jezabel. Era una adivina llamada, o se le daba el asunto de esa pitonisa famosa, que era una corriente religiosa, podríamos llamar Zambate, en Teatira. Pero se le da el nombre Jezabel. ¿Por qué se le da el nombre Jezabel? Porque se le están dando las características de la Jezabel que ya aparece en las Escrituras. Vamos a verla. ¿Quién era Jezabel? Tenemos algunos datos. Jezabel lo encontramos en el Antiguo Testamento. Sabemos que fue hija del rey sidonio Etbaal, o sea, de Sidón, que se casó con el rey Acab, rey de Israel. Sabemos también que Jezabel persiguió a los siervos de Dios. Cuando esta mujer vino de Sidón, trajo sus dioses e hizo que el rey y el pueblo lo adoraran a Baal. Ahora, lo curioso es que al principio Jezabel no pretendió quitar el culto a Jehová, sino mezclar las dos religiones, mezclar la religión de Baal que había en Tiro y en Sidón, y a la vez, bueno, tú acá vete a adorar a Jehová, yo me voy a adorar a Baal, dame chance, yo voy a tener mi altar aquí, tú tienes tu altar allá, no hay ningún problema. Pero Jezabel empezó a tener tal influencia sobre el rey Acab, que el rey Acab empezó a darle más lugar al culto a Baal que al culto al Señor. Cuando finalmente el profeta Elías se hace presente, el culto a Jehová se había terminado y Baal tenía 450 profetas que estaban sirviendo. Esos 450 profetas comían a la mesa del rey Acab y eran protegidos de Jezabel. Jezabel era una mujer injusta, era una mujer que se levantaba contra los pobres. Ella hizo que un hombre que tenía una propiedad, el rey quería esa propiedad y la reina le dijo, pues mándalo matar, deshazte de él, tú eres el rey, tú eres el dueño de todo, no tienes por qué estarle pidiendo a este hombre si te vende su propiedad, mándalo matar. ¿Cómo se llamaba? Nabot. Esa era Jezabel, la Jezabel del Antiguo Testamento. Entonces la Jezabel de Teatira tiene las mismas características. Trae a sus dioses y los mete en el corazón de las personas para hacer una alianza. ¿Cómo operaba esto? Aquí es donde viene la otra parte. Escuche bien. Entre las cosas que ocurrían en Teatira, los sindicatos, cada vez que tenían una fiesta, cada vez que tenían una reunión, siempre terminaban con una fiesta. Y estas fiestas se hacían en los templos paganos o en las casas, banquetes paganos. Y todos los miembros del sindicato tenían que asistir y participar de lo que hacían. Aquí entonces no había persecuciones, no había peligros, solamente un poquito de compromiso con el mundo. Solamente un poquito. Primera de Corintios capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 10, son 3 capítulos que el apóstol Pablo habla con respecto a lo que la gente come. Y en esos capítulos se habla de lo sacrificado a los ídolos. Ahí se dice claramente que lo sacrificado a los ídolos, a los demonios se sacrifican. Ya viene algo muy parecido para acá. Halloween, Día de Muertos. Ya viene algo muy parecido. Yo les conté una anécdota que ocurrió cuando yo era niño. Yo no era cristiano. Mis vecinos siempre ponían unos altares a los muertos muy bonitos, grandes, altos. Y siempre había comida deliciosa ahí, había mole rojo, había mole verde, había tamales de frijol, había tamales nejos, había fruta, un tequilita también, porque al vecino pues le gustaba el tequilita antes de pelar, ¿verdad?
Y entonces cuando venía la fiesta, yo me acercaba a la casa de mis vecinos, yo veía ese altar y me daban unas ganas de comer mole rojo, hermanos, que tenían ahí. Finalmente un día dije, voy a participar de este mole rojo. Y ya llegó entonces el Día de los Muertos Grandes, y ya al otro día, pues venga tu reino, ¿no? Y cuando yo me voy acercando al altar para participar, algo empezó a trabajar en mi corazón muy fuerte. Y finalmente no pude comer absolutamente nada. No era yo cristiano. De alguna manera puedo decir, no había culpa. Hechos capítulo 17, versículo 30. Mas Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, quiere decir, hay muchas cosas que han pasado en nuestra vida por causa de nuestra ignorancia, de lo cual Dios no te va a culpar. Si tienes que pedir perdón por tus pecados, pero Dios sabe que estabas en un tiempo de ignorancia, y en ese tiempo de ignorancia entonces Dios perdona todos tus pecados. ¿Qué pasó antes de venir al camino del Señor? ¿Quién sabe? Solo tú sabes. Y te voy a dar un consejo, así que quede. ¿Ok? Solo tú sabes qué pasó en tu vida antes de venir al camino del Señor, y así que quede. Llévalo delante del altar del Señor, confiesa tus pecados, que tu conciencia sea limpiada, y empieza a caminar con Cristo. Pero con su servidor pasó eso. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué Dios no me permitió participar de ese altar? Esta es mi conclusión. Soy escogido, apartado y llamado desde el vientre de mi madre para la gloria del Señor. Hay una conciencia de llamamiento. ¿Me estoy explicando? Hay una conciencia de llamamiento, y puedo ver a través del tiempo cómo el Señor ha hecho cosas para que mi vida sea guardada para el Señor. Es lo que tú tienes que hacer ahora. Tienes que tener conciencia de llamamiento, porque el problema estuvo con los no consagrados y con los no comprometidos. Hoy comprométete con el Señor. Ok, ahí estaba entonces esa mujer Jezabel. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jezabel? Jezabel entonces era una influencia. Esa es la otra posibilidad. Aunque aquí se da la idea de que era una mujer real, pero en realidad era una influencia. Alguien un día me dijo, es que esa mujer tiene espíritu de Jezabel. No hay mujeres con espíritu de Jezabel. Jezabel es un espíritu inmundo que tiene una influencia. Y escúcheme bien, sí se puede reprender el espíritu de Jezabel, pero en realidad lo que se hace con el espíritu de Jezabel solo es resistirlo. ¿Me está oyendo? Es un principado, es una potestad espiritual que se resiste. ¿Cómo se resiste? No comprometiéndose con el mundo, no haciendo alianza con el mundo, sino definiéndose en sus principios y en sus valores del reino de Dios, permaneciendo firmes. ¿Cómo tenía Jezabel su influencia? A través de esos sindicatos. Ella entonces hacía que los creyentes fueran a las reuniones. En las reuniones siempre terminaban en fiesta y banquete, y en las fiestas y banquetes siempre se comía lo sacrificado a los ídolos. Escucha esto leí anoche cuando estaba preparando esta predicación. Al estar leyendo los libros de historia para contarle esto, leí esto. Dijo el escritor de los diccionarios y todo que estaba leyendo: debemos entender que los creyentes de la antigüedad sabían que todo lo que se sacrificaba a los ídolos se estaba sacrificando a un demonio. Los cristianos de la antigüedad tenían conciencia de que lo que se sacrificaba a los ídolos se sacrificaba a los demonios. Lo dice
Primera de Corintios capítulo 10, ya lo mencioné, usted lo lee. Pero entonces me prendió un foco de este tamaño. Entonces los cristianos de nuestro tiempo no tienen conciencia que lo que se sacrifica a los ídolos se sacrifica a los demonios. Eran los de la antigüedad. Eso significa que muchos creyentes hoy han mezclado su fe con lo pagano, han sincretizado su fe mezclándolo con lo pagano y contaminando su fe. Contaminando su fe. ¿Te estoy diciendo que no seas miembro de un sindicato? No, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que no te contamines con las filosofías, no te contamines con los engaños, no te contamines con las injusticias, no te contamines con los robos, no te dejes engañar. Mantente firme y claro con tus valores y con tus principios del reino de Dios. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Ok. Así de que entonces Jezabel era esa mujer. Jezabel entonces era una mujer mala y corruptora que ejercía su influencia para apartar a la iglesia de su pureza de vida y adoración al verdadero Dios. Ahora, otra vez, no pretende destruir la iglesia, sino introducir prácticas nuevas que modifiquen el verdadero cristianismo. Número 3. ¿Cuáles eran sus enseñanzas en realidad? Era esto: que los cristianos podían cometer fornicación y comer carne sacrificada a los ídolos. Esa era la enseñanza. Ahora, no hay duda que en las Escrituras la infidelidad a Dios se expresa en términos de fornicación y adulterio. En otras palabras, no se está hablando de una fornicación y un adulterio carnal dentro de la iglesia de Tiatira, sino se está hablando de una infidelidad en la fe y una infidelidad en la vida. Hermanos míos, Israel en el Antiguo Testamento es la desposada de Dios. Mire cómo dice Isaías 54:5: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque tu marido es tu hacedor. E Israel fue reprendido una y otra vez porque cometía fornicación y adulterio. ¿Cuándo? Cuando se entregaba a otros dioses. En otras palabras, no se está juzgando una cuestión carnal, sino se está juzgando una cuestión espiritual. Eso es en el Antiguo Testamento. La iglesia es la esposa de Cristo. Segunda carta de Corintios capítulo 11 versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo los santos van a poder juzgar a las naciones? ¿Cómo los santos van a poder tomar lugares de autoridad? Cuando no se prostituyan, cuando no forniquen, cuando no adulteren con la filosofía del mundo, cuando no caminen con los principios del mundo, sino que sean fieles a Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Que sean fieles a Dios. ¿Cómo vamos a apoyar a alguien en la política si se va a corromper? ¿Cuántas personas que en algún momento se dijeron cristianas y fueron apoyados por la iglesia cristiana, a la vuelta de la esquina ya están haciendo lo mismo que todos los demás y ya están hablando lo mismo que todos los demás? Hermanos míos, yo he expresado claramente y públicamente, algún día lo dije directamente al gobernador en una reunión pública: esto es lo que las iglesias cristianas creemos, esto es lo que las iglesias cristianas sostenemos, y no vamos a negociar estos principios.
Cuando tú te encuentras con alguien en el mundo que es así medio rarito y que no quiere hacer, dice, y hágale como quiera. Y yo digo, tenemos principios y tenemos valores muy claros señalados en la palabra del Señor, y que el mundo le haga como pueda, porque no nos vamos a mover. ¿Cuántos dicen amén? No nos vamos a mover. No vamos a negociar. Absolutamente no vamos a negociar. Aquellos entonces, pues porque así es la cuestión, hermanos. Aún los mismos sindicatos son organizados para defender los derechos de un grupo, de un gremio. ¿Sí o no? Un sindicato es formado para defender los derechos de un gremio. Y yo digo, ok, ¿y los derechos que la iglesia tiene? ¿Quién los defiende? Si nos buscan para que nosotros les demos su voto, pero no están dispuestos a defender los principios y valores que nosotros demandamos. Por eso yo digo, el que quiera azul celeste, que le cueste. Hoy más que nunca necesitamos consagrados y comprometidos con Cristo. En repetidas veces se acusa a Israel de cometer adulterio con otros dioses, y Jesús mismo dijo a la gente que le oía: generación perversa y adúltera. No es que eran adúlteros, a lo mejor uno que otro, pero es que eran injustos en su relación con el Señor. Así que la enseñanza de Jezabel era infidelidad espiritual a Jesucristo. Significa adorar a dioses paganos que parecen cosas culturales e inofensivas. Día de Muertos, Halloween. Significa un compromiso con otro culto, donde la carne tiene lugar, donde muchos coquetean con el mundo y ya han adoptado esas enseñanzas y las siguen y las defienden delante de otros cristianos, a quienes llaman religiosos o santurrones. Número 4. ¿Qué significan las promesas? Número 4. La primera parte de las promesas viene del Salmo número 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Sabes que este es un pasaje que hemos invocado tantas veces? Ese es un pasaje que está en la mente y el corazón de la iglesia por todos lados, porque nos unimos con Cristo cuando cumplimos nuestro propósito de predicar el evangelio, porque el llamado de Dios es para que las naciones conozcan del Señor. ¿Cómo los santos heredarán el reino? Los santos han sido llamados para reinar. Estas dos promesas entonces significan que el Señor nos va a dar autoridad sobre las naciones. Y la segunda promesa, la estrella de la mañana, tiene dos significados. Lo primero, esta es la promesa del Señor a los que se mantengan fieles: serán los primeros en la resurrección. Serán los primeros. Y lo segundo, en el presente, vencerán a Satanás y a todos sus demonios. Eso significa la estrella resplandeciendo en la vida de los creyentes. Hoy tenemos un llamado del Señor a comprometernos con el Señor, a limpiar nuestros caminos delante del Señor y a mantenernos en la dirección correcta para glorificar al Señor. Vamos a orar. Quiero dar estas palabras a los que están aquí por primera vez. Esta iglesia predica un evangelio de acuerdo a la palabra. Y el evangelio dice que te tienes que arrepentir de tus pecados, que tienes que dejar tu vida pasada pecaminosa, reconociendo tus maldades delante del Señor, abrir tu corazón a Jesucristo y consagrarte al Señor. Si hay alguno que esta mañana quiere entregar su vida a Jesucristo, lo voy a guiar en esta oración de fe. Por favor, haga esta oración de fe después de mí con todo su corazón y entréguese a Jesús. Haga esta oración fuerte después de mí. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra.
yo te necesito. He vivido lejos de ti y soy un pecador. Con toda humildad, Señor, reconozco mis pecados delante de ti. Padre Santo, perdona mis pecados. Me arrepiento. Dígalo con todo su corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Tómame en tus manos preciosas y cambia mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.